Pues yo llevo ya trabajando en Elixir como 3 años y esta charla surge a partir de diversas investigaciones que estuve haciendo, indagando en el código, porque quería entender un poco cómo funciona la compilación en Elixir. Realmente no hay mucha documentación, esa parte justo no está documentada. Y más o menos con lo que leí de este buen hombre, Tim James, que dio una charla de años, la ElixirConf, y gran parte de esta charla se basa en la suya, y cosas que he ido descubriendo leyendo el propio código fuente de Elixir, he llegado a unas conclusiones, he entendido un poquito mejor cómo funciona la compilación en Elixir. Y digo un poquito porque sigue siendo en parte un misterio, hay cosas que todavía no he llegado a alcanzar. Aquí tenéis los enlaces, imagino que luego, cuando lo publiquemos, pues enlazaremos los artículos y la charla original. Y sin más dilación, vamos a empezar hablando de la compilación en Elixir. Lo más importante que hay que saber es que Elixir es capaz de evaluar código en tiempo de compilación. Eso es lo que permite, por ejemplo, que dentro de la definición de tu módulo puedas hacer llamadas a una función. O es el mismo mecanismo que se usa para las macros. Al final estás inyectando código que en el fondo es una función de otro módulo en uno dado. Entonces, más o menos hay que entender en qué punto se evalúan determinadas cosas. Hay un pequeño ejemplo de que aquí podemos ver que cuando definimos un atributo de módulo, realmente ese código se está evaluando para obtener el valor. Para que luego esto en el fondo acaba siendo más o menos es como una equivalencia. Lo que tenemos arriba se acaba convirtiendo el tiempo de ejecución en lo de abajo. Esta compilación está dentro de la separación entre lo que se evalúa en tiempo de compilación y lo que se evalúa en tiempo de ejecución. En cuanto a las dependencias, podemos distinguir 3 tipos diferentes. La primera son las dependencias que es al final el caso más frecuente cuando programamos Elixir. Es dentro de la función de un módulo, invocamos la función de otro módulo. Idealmente es la más óptima. Y ahora explicaré por qué. Porque al final lo único que tenemos es una referencia a una función. ¿Cuál es la siguiente? Las dependencias de exportación. Estas siguen siendo dependencias de compilación, pero con una pequeña sutileza. Esta dependencia solo se establece con la API de nuestro módulo. Es decir, que cuando hacemos un import, cuando definimos una estructura y la usamos dentro de la representación, de la implementación de otro módulo, estamos creando esta dependencia de exportación. Y esos módulos solo se recompilan si cambia la API del módulo que estamos importando. Eso es el punto importante. Solo cambia si añadimos una función, si cambiamos la asignatura de una función, añadimos parámetros, cualquier cosa, o por ejemplo, cuando a una estructura le añadimos campos. Y por último están las dependencias de compilación. ¿Sí? Esto es que dentro de la definición de nuestro propio módulo
estamos invocando funciones de otro. O sea, básicamente estamos describiendo cómo es nuestro módulo en base a las operaciones de otro. ¿Qué pasa? Esta dependencia, este tipo de dependencia, es un tanto peligrosa. ¿Por qué? Mientras que las dependencias de ejecución, si el módulo que estamos utilizando cambia, no implica la recompilación del módulo que está usando esa función. Y lo mismo pasa con las dependencias de exportación. Que si no cambia la API, tampoco hay que recompilar el módulo que hace la importación. Cuando usamos o tenemos una dependencia de compilación, es mucho más difícil de controlar, porque se establecen dependencias transitivas. Como podéis ver aquí, el módulo A tiene una dependencia de compilación sobre el módulo B. A partir de su definición, se evalúa con la función de un módulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el módulo B tiene una dependencia de ejecución sobre el módulo C, cuando el módulo C cambia, se recompila también el módulo A. O sea, Elixir no es capaz de determinar si esos cambios que hemos hecho cambian el resultado de la función. Así que no le queda más remedio que volver a compilarle su módulo. Entonces, haciendo un repaso. Si B no lo tocas y modificamos C, se recompilarían C y A, pero no B, porque esta dependencia de ejecución no implica que tengas que recompilar. Lo que pasa es que esta dependencia hace que el módulo A tenga una dependencia transitiva sobre C. Y por lo que comentaba, Elixir no sabe si ese cambio cambia la definición de nuestro módulo. ¿Ah? De todas maneras, para que quede claro, vamos a hacer ejercicios. Vamos a poner en prueba esto para entender mejor cómo funcionan las dependencias. Así que vamos a empezar. ¿Qué ocurre si cambiamos el módulo A? ¿Qué fichero se recompilaría? Solo A. Como hemos dicho, estamos creando una dependencia en ejecución. Si hacemos cualquier cambio, como al final aquí lo que tenemos es sencillamente una referencia, esa referencia se va a ejecutar durante la ejecución de nuestro código, no durante la compilación. Vale. Y en este caso, si cambiamos A, ¿qué ocurre? Se ve como esta función, imaginad, cambiamos A para que devuelva en lugar de un átomo un string. Ya habría que este atributo ha cambiado su valor. Sería necesario recompilarlo para que quede registrado. Entonces, cualquier cambio de A implica un cambio en B. Los dos ficheros se recompilan. Sí, cualquier cambio, o sea, no es sencillamente que cambiemos la implementación de la función. Es cualquier cambio del módulo. Por lo que decía Elixir no es capaz de determinar si ese cambio tiene un efecto sobre la definición del módulo. Así que pues sigue las moscas, vuelve a recompilar el módulo. Vamos a ir complicando un poco las cosas. ¿Y ahora qué ocurre cuando cambiamos A? ¿Qué fichero se recompila? Ahí, el caso que estábamos viendo antes. Esta dependencia es de ejecución, solo tenemos la referencia.
momento que cambiamos A, como realmente esto cuando lo ejecutemos lo que hará es llamar a esta función, no hay que hacer nada. Pero, claro, esta misma función la estamos usando como un atributo del módulo, como parte de la definición del módulo. Entonces, aunque esto no cambie porque no se está ejecutando en tiempo de... perdón, con tiempo de compilación, no sabemos si los cambios de aquí van a tener un efecto sobre esto y a su vez sobre el módulo de... Bueno, vamos a seguir complicándolo un poquito más. Y ahora, ¿qué ocurre si cambiamos, en este caso, D? Esto ya es complicado, ¿verdad? Realmente. Esto tiene trampa. O sea, va a pillar. Porque decimos, si cambiamos, para empezar, el módulo D, su atributo depende de A. Pero A de quién depende? Depende de C. ¿Y C de quién depende? Esto no compila. Este código, si lo intentáis ejecutar, yo lo he probado por saber un poco de lo que ocurría y empieza la CPU a dispararse y tuve que matar el proceso. Supongo que si le dejamos tiempo, acabará dando un timeout o algo similar, pero básicamente no funciona. Que directamente no se puede compilar. Vamos a hacer un pequeño cambio sobre esto, para que sí se pueda recompensar. Vale, si cambiamos D, ahora que debería. Perdón. Si cambiamos D. Se cambiaría B y D, porque D depende de A tiene una dependencia en ejecución de B, entonces por extensión se recompilaría D y D. Al final, la manera más fácil es pensar que cualquier cambio, es decir, tenemos un módulo que tiene una dependencia de compilación sobre otro módulo, cualquier cambio sobre las dependencias de este segundo módulo va a implicar una recompilación del primero. Esto es A2, sí, perdonadme que no me he dado cuenta del error. Si cambiamos B, ¿por qué cambia D? Porque Elixir no es capaz de determinar si dentro de la dependencia que tiene A sobre D va a implicar un cambio Elixir tiene que ejecutar ese código para poder determinar si ha cambiado o no. Como no puede saberlo sin ejecutarlo, pues lo recompila y así evita problemas. Vale. Ahora vamos a entrar en las estructuras. Entonces, ¿qué pensáis que ocurre cuando añadimos un campo A?
estamos usando esta estructura que viene de aquí como parte de la definición del módulo B. Y esto es las custom, una dependencia de exportación. Que las dependencias de exportación son menos preocupantes que las de compilación, porque no hereda las dependencias de su padre, por así decirlo. Aunque A tuviese estas dependencias de ejecución, solo el módulo B lo recompilaría si cambiamos su interfaz. Es decir, la definición de su estructura, si añadimos una función nueva o si cambiamos los parámetros. Volviendo sobre esto, ¿ahora qué ocurriría? Sí cambia porque al final estamos en cierto. Pero no lo cambia. No cambia porque solo estamos cambiando, no cambiamos la API. Lo que cambiamos es la implementación de esa función. Entonces, podemos cambiar todo lo que hacemos dentro de aquí. Mientras el número de parámetros, las funciones que hay definidas en el módulo A no cambien, no habría falta recompilar nada. Vale, esto es similar. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos un módulo B que importa A y invoca una de sus. Sí. Esto implicaría recompilar B. No. Claro. Pero incluso aunque dejemos un parámetro por defecto, sí, que al final sería añadir claro, estamos añadiendo una función que ya tiene una variedad distinta. Eso implicaría, eso es, en el fondo es cambiar la definición de la API de A. Y como estamos extrayendo todas las funciones de A para que estén dentro de este contexto, sería necesario recompilar D para que estén actualizadas esas. Creo que sí, porque no creo que Elixir no es capaz de determinar hasta qué punto has cambiado el ámbito de la API entre compilaciones. Pero no estoy seguro al 100%, es una cosa que no he probado. Creo que aún así, aunque reduzcas eso a un ámbito pequeño, se recompilaría todo. Vale. De la misma manera. Si en lugar de cambiar esta función añadiéramos otra nueva al módulo, vuelve a ser el mismo caso. Estamos cambiando la API de nuestro módulo A, así que tendremos que recompilar algo. Vale. Vamos a ir un pasito más. Siguiendo con las importaciones. Es el mismo caso que hemos visto en el ejemplo, hace un par de ejemplos. Solo estoy cambiando la implementación de la función, pero la API se mantiene. Seguimos teniendo
las mismas funciones con la misma variedad, no habría que hacer nada. Solo se recompila. Vamos a empezar ahora con algo un poquito más complicado que las importaciones. Dentro de DoFinder esto es una cosa que intento evitar que todo el mundo use, porque las macros las carga el diablo, es muy difícil determinar los errores, hacer un buen debugging, pero también hace falta saber cómo funciona esto para poder resolver errores, para poder entender cómo funciona la compilación. Así que para efectos de la prueba se puede usar una macro. Aquí se atreve. Ah, claro. Esto al final es una dependencia puramente de compilación. Hace falta compilar esta macro para poder usarla aquí. Entonces, si cambiamos para que esto devuelva y en lugar de x, habría que recompilar ambos. Lo estamos usando dentro de la definición de nuestro módulo B. ¿Qué pasa si cambiamos el valor de retorno de nuestra función? Sigue siendo una dependencia de compilación. Como Elixir no es capaz de determinar, es lo que venía diciendo. Es importante saber que aunque parezca que no tiene, aunque a efectos prácticos nosotros seamos capaces de decir eso no tiene ningún efecto sobre la definición del módulo, Elixir no es capaz de saberlo. Entonces, recompila este módulo y como no sabes si esos cambios que se han realizado tienen un impacto, pues vamos a recompilar este módulo por si acaso. Lo más importante es saber identificar qué tipo de dependencia tenemos entre los módulos. Una vez que sepamos qué tipo de dependencia hay, la regla es sencilla. Ejecución implica que si un módulo cambia, el otro no tiene que recompilar. Exportación implica que mientras la API no cambia, no hay que recompilar. Y compilación es la complicada de ver, porque bueno, es que tu módulo en el que tienes una dependencia de compilación no ha cambiado, pero a lo mejor otro módulo que está muy lejos dentro de este árbol de dependencia ha cambiado, implicando que el módulo que estás definiendo cambia. Por eso hay que intentar evitar en gran medida las dependencias de compilación. Son inevitables, pero lo ideal es que las minimicemos. También es verdad que depende de cómo trabajéis. En DoFinder, nuestros proyectos se despliegan con releases, con lo cual siempre recompilamos el código de cero. Entonces nos da igual tener un poco estas dependencias. Nos da relativamente igual ese es el tema. El problema es que en desarrollo, mientras estás desarrollando, estas dependencias lo que provoca es, tocas un fichero, 700 ficheros recompilados. Pero esto es todavía más importante si hacéis cambios si recompiláis sin saliente. El Elixir te permite hacer cambios mientras está el propio código en el.
limpia sea este árbol de dependencias, mucho más rápido va a ser el recompilado. Vale. Pues obviamente, no vamos a coger todos los ficheros de nuestro proyecto y uno a uno viendo qué dependencias tiene. Elixir tiene herramientas que nos facilitan ese trabajo. Y vamos a ver qué herramienta es. Hay una tarea de Mix que es Xref. Xref tiene distintas opciones. Voy a mencionar las principales, pero echadle un vistazo, porque seguramente saquéis bastante información que puede resultar útil. Si hacemos Xref graph, nos hace este planteamiento en plan árbol de un fichero y todas las dependencias que tiene, incluyendo el tipo. Esta es una dependencia de ejecución, compilación, exportación. Claro, imaginad esto sobre un proyecto. El listado es bastante grande. Entonces podemos hacer un poco de limitaciones, un poco de filtrado sobre esta información para intentar identificar, por ejemplo, las dependencias de compilación. Entonces, una de las opciones que podemos aportar a Xref es el label. Y en el label podemos indicar si es runtime, si es export, si es compile, si es compile con este. Esto me ha costado un poco entenderlo, pero básicamente es dentro de las dependencias de compilación las que provocan una dependencia transitiva. Todos estos módulos tienen a su vez dependencias, con lo cual sabemos que si quisiéramos mejorar la compilación de módulos, tendríamos que intentar eliminar esta dependencia de compilación. Obviamente, no siempre es posible, pero podemos intentar llevar esas dependencias lo más arriba posible del árbol de dependencias para que no nos pase lo de cambiar un fichero, recompilar 700. Hay más opciones, como podemos identificar qué ficheros se van a recompilar si cambiamos uno dado. Con sync, indicando el fichero, nos da todos los módulos que tienen una dependencia hacia este lado. Entonces, sabemos que si cambiamos este módulo, van a tener que recompilarse este. También hay otra opción, que es la opuesta del sync, que es las dependencias hacia las que tiene un módulo dado. La opción ahora mismo no recuerdo cuál era. Si mal lo recuerdas, source. Si en lugar de sync usáis source, os da todas las dependencias que tiene un módulo. Y otra bastante útil. En el caso que estábamos hablando antes del ejemplo que no se podía compilar, en la medida de lo posible deberíamos evitar dependencias circulares dentro del código, porque son peligrosas y además hacen mucho más complejo las dependencias transitivas. Entonces, este format cycle nos permite ver toda la lista de módulos que tienen una dependencia que forma una dependencia circular.
obviamente, yo he hecho la prueba con algunos proyectos de la empresa y asusta un poco la cantidad de dependencias circulares que tenemos. Pero hay veces que, por ejemplo, en la definición de las relaciones de Hector, pues es inevitable tener dependencias circulares. O sea, las dependencias circulares a veces son necesarias, de la misma manera que lo son las dependencias circulares. Bueno, y más o menos con esto terminamos lo que son la parte relativa a la compilación. Pero quería añadir una sección de cosas que he ido descubriendo por mi cuenta sobre Elixir. Y una cosa que me pareció muy curiosa es lo siguiente. ¿Cómo sabe Elixir estas dependencias? ¿Cómo sabe el orden en el que tiene que compilar los módulos para poder hacer toda la definición? Porque hemos dicho que necesito tener compilados los módulos para poder ejecutar las funciones que están dentro de la definición de otros módulos. Pues, como parte del entorno de compilación, Elixir tiene el lexical tracker. ¿Y qué hace un lexical tracker? Es un proceso que lleva una especie de conteo de todas las dependencias que tiene el módulo hasta ese punto. Es decir, si por aquí arriba tenemos definiciones de funciones, import, alias, llamadas a función, eso lo va recogiendo este proceso. Pero en este punto, o sea, porque pensad que Elixir va cogiendo esto y vamos añadiendo cosas al lexical tracker, pero puede haber más definiciones de funciones, más import por aquí debajo. Esos no estarían visibles en nuestro lexical tracker. Y para que os hagáis una idea de qué es lo que devuelve, yo hice una pequeña prueba metiendo imports, usando macros y demás para ver un poco qué forma tiene esta información del lexical tracker. Entonces, lo que tiene es una tupla de 4 elementos. A ver que me acuerde bien. El primer elemento es una lista con todas las dependencias de compilación. Por ejemplo, kernel, Elixir module, porque estamos definiendo un módulo, pues algunas son obvias. El segundo son dependencias de exportación. Y por último están las dependencias de ejecución. Y este último es las opciones del compilador, porque le podemos aportar opciones al compilador, incluso dentro del propio módulo. Realmente no se le puede sacar mucho partido a esto, pero toda esta información luego Elixir la exporta a un fichero que es el manifest, que básicamente es el manifiesto de todas las dependencias que hay entre ficheros. Y es lo que utiliza la herramienta que hemos visto antes del Xref para darte la información de qué módulos dependen de cuáles. Y por último, otra cosa que tiene que ver con la compilación es los módulos, la definición de los módulos tienen tiene unos cuantos callbacks que afectan a la compilación. Creo que son bastante descriptivas. El before compile te permite, es una función que se lanza antes de compilar el módulo. Y entre otras cosas nos permite coger un módulo y añadirle funciones extras, si quisieran. Obviamente eso hace que sea mucho más difícil seguir el código que estamos escribiendo. Pero en algunas ocasiones es necesario.
El after compile es una función que se llama una vez compilado el módulo. No le he visto todavía mucha utilidad, pero imaginad que esa es muy buena, no lo había pensado, pero claro, el problema de las macros es que no estamos viendo ese código, ¿no? Sabemos que está, pero es muy difícil luego de depurar. Entonces, vale. Esa es muy buena. A lo mejor deberíamos usarla porque en algunos sitios tienen macros y depurarlas. Bueno. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido a la hora de tener macros es, claro, te puede dar un error en la ejecución, pero no puedes saber a veces, en general no puedes saber o no es fácil ver si el problema está en que hemos pasado un parámetro mal en otro módulo o si es que hemos definido mal la macro. Entonces me parece muy útil. Bueno, el compile lo que hace es modificar las opciones de compilación y el external resource es bastante práctico porque estamos adaptando la compilación de nuestro módulo a un fichero externo. Esto, por ejemplo, ¿para qué sirve? Tenemos una lista de stopwords. Un poco incómodo tener un atributo de módulo con 5.000 líneas, ¿no? Tener un fichero con 5.000 líneas un módulo con 5.000 líneas no es lo más legible ni lo más sencillo del mundo. Entonces, ¿cuál sería la manera más limpia de hacerlo? Vamos a nuestra lista de stopwords a un fichero externo y atamos nuestro módulo, que lo va a cargar en un atributo, a ese fichero. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este external resource? Que cuando cambiamos este fichero externo, Elixir va a decir, vale, este fichero, que aunque no es un módulo de Elixir, ha cambiado, este otro módulo tiene una dependencia hacia él. Entonces recompilo. Entonces podemos modificar, a lo mejor tenemos una lista de IPs en un fichero, lo que se os ocurra. Entonces, con esto podemos asegurarnos que cuando cambiemos este fichero se recompila el módulo del stock. Y con esto termina la charla. ¿Tenéis alguna pregunta? Claro, pero el file read no sabe si el fichero que estás cargando ha cambiado o no. Es más, seguramente tú cambias el fichero y si no has establecido ese external resource, va a decir, mi módulo no ha cambiado, no recompilo, y tú vas a estar pensando, oye, si el fichero externo que estoy cargando no ha cambiado. Por eso se usa. Entonces, por ejemplo, no usar imports y usar áreas. Esa es una de las maneras que podemos
reducir estas dependencias. O tener las estructuras en un sitio de aparte, en lugar de la estructura y otras funciones. Las de compilación son un poco más complicadas, porque lo que hay que intentar es eso, minimizar las dependencias que tienen a su vez el módulo. Entonces, pues, probablemente lo que deberíamos hacer es, para coger lo que es el código sobre el que tenemos esa dependencia de compilación y llevárnoslo a un módulo separado. De tal manera que solo si cambiamos cosas de ese módulo, intentando también que usemos el menor número de llamadas a otras funciones, que estén en módulos distintos, entonces solo de esa manera podemos minimizar esa cantidad de recompilación. El alias al final no hay... El import, piensa una cosa. Un alias es solo una regla. O sea, en el fondo, aunque tú hagas alias myapp.mymodule.module, en el fondo, en Elixir, esa referencia sigue siendo con el nombre completo, como si siguiera siendo el nombre completo, solo que tú lo ves reducido. El import es distinto. El import lo que está haciendo es, vale, yo de todo aunque hagas una only, que estás reduciendo el número de funciones que te traes, lo que estás haciendo es, voy a coger todas las funciones de este módulo y las voy a añadir como si estuvieran en el contexto del mío. Por eso es mejor utilizar alias en lugar de import. Y lo mismo ocurre ¿conocéis el def delegate? Entonces, básicamente estás delegando una función a otro módulo. Entonces eso también genera una dependencia de exportación. ¿Alguna pregunta más? Genial. Una última cosa antes de terminar. Estamos buscando gente en DoFinder. Si os interesa, tenemos cuadernillos trípticos Cora, trípticos de la empresa. Pero bueno, si os interesa, podéis hablar conmigo y os contaré un poco cómo hacer el procedimiento. Y nada más. Ha sido un placer. Y nada.